Ah, qué bueno. En comunicación ya estamos ahora entonces con el fiscal Francisco Cabrera. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo estás? Carlos, creo que me ¿verdad? Carlos y Carlos y Marcos. Marcos estamos acá, doctor. Gracias por atendernos. Buenos días a los dos, Carlos y Marcos. Doctor, te estamos molestando por este caso de la gobernación de Central. A ver Sí, qué nos podés explicar, qué detalles nos podés dar dentro de lo que pueda decirnos en el marco de la investigación, el resultado de los allanamientos que se realizaron el fin de semana pasado. sí, bueno, poniendo un poco en contexto, yo sé que no deja de ser una noticia pública. Salieron cuestionamientos hacia nuestro trabajo, en especial hacia el mío, y en ese sentido yo quiero también aclarar que la causa, yo no soy el fiscal titular, yo soy un fiscal coadyuvante de un equipo de trabajo que se armó justamente por la magnitud del caso, ¿verdad? Estamos ante un Mm. caso que tuvo una connotación pública importante y que también tiene elementos que hacen pensar que la causa es lo suficientemente grande como para crear un equipo de trabajo y abarcar más hechos, ¿verdad?, de lo que se denunció. Y en ese sentido, ya respondiendo a tu pregunta, te comento que lo que es público y lo que todo el mundo conoce sobre el caso es la presentación de unas facturas irregulares, ya sean clonadas como también falsificadas, y otras facturas originales, pero que no se coincidirían con el objeto del trabajo realizado, ahora sobre la rendición presentada. ¿Verdad? Ese fue el origen de la investigación y bueno, ahora nosotros no nos queremos limitar solamente a una producción o uso de documentos no auténticos, ¿verdad? Yo creo que lo importante acá es determinar lo que se realizó, ¿verdad? Cuál fue la contraprestación por esa transferencia de los fondos públicos y determinar si efectivamente hubo un perjuicio patrimonial, ¿verdad? Que creo que es lo importante. Y en ese sentido estamos haciendo las diligencias relacionadas a lo que son las obras realizadas y también haciendo un seguimiento de la ruta del dinero para saber cómo fue utilizado en el marco de esos pagos, ¿verdad? Claro, cuando hablas de la ruta del dinero, estamos hablando entonces del desembolso de más de 5.000 millones de guaraníes de parte de la gobernación a esta fundación CIAT, creo que es la denominación. Así mismo. Más de 5.000 millones de guaraníes le desembolsó el gobernador de Central, creo que entre diciembre se firmó el contrato y en febrero llegaron a cobrar todo entre el 10 y el 12 de febrero esa cantidad de suma. Cuando hablas Sí. de esa trazabilidad, significa que ya se solicitó esos informes, no sé, al Banco Nacional de Fomento o donde la gobernación tiene depositados los fondos. Así mismo, bueno, ya se hizo la transferencia, eso fue cobrado en efectivo por la fundación, pero ellos, en el marco de la rendición de cuentas, presentaron facturas de empresas constructoras y otras que prestaban servicios. Y bueno, tenemos que ver también la forma en que se realizaron ese pago a sus proveedores y si estos proveedores a su vez tenían también la facultad o la posibilidad de realizar los trabajos, ¿verdad? Y si eso también incurrió en gastos para la realización de esos trabajos. En ese sentido, nosotros apreciamos mucho la colaboración que nos ha dado la FED en hacer el seguimiento de la factura y sus correspondencias. Claro, cuando usted dice, doctor, cobró en efectivo la fundación, tiene el nombre de quién concretamente se acercó hasta la ventanilla del banco, ¿verdad? O la propia gobernación es la que pagó en efectivo. ¿Cómo se No, no, puede no. entender eso? En el banco se cobró en efectivo. Ya no te quiero decir el nombre para no caer en contradicciones o equivocaciones, pero sí son personas vinculadas a la fundación. Creo que en un caso fue el presidente, en otro caso el tesorero, porque fue en más de una ocasión. O sea, de que no hay duda que la fundación recibió esa plata, no existe duda, ¿verdad? Ahora hay que analizar la forma que se utilizó y su correspondencia, ¿verdad? Mm. Que es lo importante también, como usted dice, porque ahí entra ya la cuestión principal, que es el uso del dinero de la gobernación de Central y que es responsabilidad del gobernador y de otras autoridades cuando usted habla de una posible lesión de confianza, ¿verdad? Claro, claro. Al final, mira, se van sucediendo varios hechos, pero existen conductas
que finalizan vamos a decir, todo el caso en concreto, y que para nosotros son las que tienen relevancia en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto en el eventual perjuicio y en la responsabilidad de las personas que encabezan, que son las autoridades, ¿verdad? Muchas veces se cuestiona el tiempo que nos tomamos, pero también es para no quedarnos con la primera línea de actuación y tratar de ir avanzando y conocer si existió, ¿verdad?, todo el esquema. Y esa diligencia que hicieron, creo que entre el jueves o el viernes, esos allanamientos que se informó oficialmente a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público, que se hicieron 3 allanamientos, ¿qué documentos incautaron y qué relevancia podrían tener esos documentos dentro de la investigación, doctor? Y son los documentos originales de presentación de rendición de cuentas y de factura, ¿verdad? Y todas otras facturas que, si bien no están directamente relacionadas al hecho investigado, sí forman parte de otras rendiciones que la Fundación ya había hecho en su oportunidad, ¿verdad? Mucha documentación que a nosotros nos había acercado tanto los denunciantes como las instituciones, o son copias o son escaneados, bueno, y para nosotros era relevante tener también el documento original en sí, así también como otros equipos informáticos que fueron donde se presentaron las rendiciones. Tenemos que recordarnos que esto también se hace vía online, ¿verdad? O sea, se hace una presentación por medio de correo y bueno, también los equipos informáticos de donde se realizaron esas presentaciones. Y además de esa fundación, si hay otras fundaciones, otros desembolsos que la Fiscalía está mirando, o ahora se está concentrando solamente en ese desembolso de más de 5.000 millones, doctor? Concretamente, la investigación versa sobre esta transferencia, ¿verdad? También hay que señalar que esa transferencia tiene su tratamiento especial, fue realizada en el marco de una ley que había salido de fondos COVID, ¿verdad? Entonces, tiene su particularidad y entonces nos centramos en esa transferencia. Si eventualmente surgen indicios o elementos sobre otros actos irregulares, ¿verdad? La causa podría ampliarse o se podría abrir una nueva, ¿verdad? Eso habría que analizar. Pero hoy concretamente queremos abarcar esta operación, ¿verdad? Muchas veces, si de repente ampliamos mucho el espectro de investigación, lo que hacemos es dilatar y no poder apretar en el punto que es importante, ¿verdad? Claro, acá tenemos que recordarle a la gente que nos escucha y nos ve, cuando el doctor habla de estos datos y de unos fondos especiales, el gobierno central había determinado otorgar $1 millón a cada gobernación, a todas las gobernaciones del país, para impulsar un poco la economía dentro de esta pandemia. Y dentro de ese marco es lo que la gobernación de Central le entregó de ese monto de los $1 millón, más de 5.000 millones de guaraníes a esta fundación. Y en la Contraloría, doctor, cuando estuvieron, ¿pudieron obtener algún tipo de datos o tienen ya algunos documentos remitidos por la Contraloría al Ministerio Público? Ya teníamos acceso a los documentos que ellos presentaron junto con la denuncia, ¿verdad? Y a su vez se tomó conocimiento de cuestiones que hacen a la presentación vía informática, ¿verdad? De qué usuario se realizó, de qué computadora fue, entonces que para nosotros es relevante porque también hay que ser concreto en cada conducta que se atribuye a una persona, ¿verdad? Claro, hay que determinar muy bien, así como usted dice, y para que los indicados puedan defenderse como corresponde, ¿verdad? Hay que proveerle todos los elementos que supuestamente les implica o les complica en esta situación o dentro del marco de la investigación. Bueno, y Claro. sí, le escucho, doctor. No, y que en ese sentido es importante que la audiencia, ¿verdad?, también conozca que nosotros no podemos versar nuestros requerimientos sobre hipótesis, ¿verdad? Nosotros a la fecha y al momento de abrir la investigación nos generamos varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, pero eso tiene que estar contrastado y tiene que estar fundamentado con elementos, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, no, acá está claro que hubo irregularidad, y puede ser, pero
una hipótesis no es suficiente. Eso tiene que tener su elemento de convicción que acompaña más. Claro, doctor, y cuando usted habla a ver cómo se usó la plata, ¿cuál es la diligencia que está haciendo el Ministerio Público para verificar si esas obras efectivamente se hicieron y podrían o costarían lo que se hizo constar en los documentos o en las rendiciones de cuentas? Y justamente es eso, la inspección de las obras, ¿verdad? Por personal técnico habilitado, ¿verdad? Y también cabe señalar que la Contraloría, a la par nuestra, está realizando un trabajo similar, ¿verdad? Si bien la investigación o el análisis que ellos realizan versan sobre otras cuestiones, al final también se hace una verificación y revisión de las obras. ¿Hay peritos ya del Ministerio Público entonces trabajando en eso, doctor? No te querría mentir. Lo que sí, lo que siempre nos solicitan los peritos para poder hacer un análisis técnico suficiente es la documentación y las especificaciones técnicas que se refieren a las obras, ¿verdad? Y una vez que tengan todos esos documentos, ellos pueden hacer un contraste y una comparación entre lo que se dice que se hizo y lo que se hizo. Correcto, doctor. Aprovechando esta conversación contigo, queremos consultarte cómo ves el desarrollo del juicio al señor Óscar González Dar y su hijo, ¿verdad? Que hace rato ya comenzó y, a ver un poco, vos y tu colega Liliana Alcaraz asisten prácticamente todos los días de la semana desde hace varios meses en este juicio oral. Sí, así como mencionás, la verdad fue un juicio bastante largo y tedioso. No es un caso ordinario, ¿verdad? De la cantidad de operaciones y el tiempo abarcado de investigación hizo que las diligencias sean voluminosas y bueno, el juicio oral fue en ese sentido bastante extenso por la producción misma de las pruebas, ¿verdad? Hoy en día ya finalizó la etapa de producción de pruebas y ahora estamos ya esperando el jueves los alegatos finales, ¿verdad? El jueves le tocaría a la fiscalía y luego posteriormente solamente el tribunal va a ir resolviendo cuándo van a alegar las partes, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de nuestra hipótesis, creemos que tenemos los elementos suficientes. El desafío está en hacer un alegato de una forma comprensible para el tribunal y que ellos también puedan interpretar el caso de la forma que nosotros lo hacemos. Cuando usted dice que están convencidos de la hipótesis que tiene el Ministerio Público, ¿significa entonces que para ustedes, así como señalaron en la acusación y ahora durante el desarrollo del juicio, está plenamente probada la comisión de los 3 hechos punibles? Porque acá hay que recordar que son declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que son los 3 hechos atribuidos a estos 2 enjuiciados. Así mismo es. Para nosotros, producto ya de inclusive la interpretación de todas las pruebas producidas, no existe una contraprestación, una justificación en los ingresos de los acusados. O sea, no encontramos fuentes lícitas para que justifiquen ese volumen de ingresos y bueno, y eso es como el elemento central de la causa. Y luego están las declaraciones que fueron presentadas ante Contraloría y posteriormente ciertas adquisiciones que se hicieron que a nuestro criterio no tienen tampoco fundamento, ¿verdad? O contraprestación. Clarísimo. Doctor, ahora, para tocar también otro tema interesante que usted tiene creo que también con la doctora Liliana Alcaraz, el caso Messer, ¿cómo está? Y en este caso, bueno, como todos saben, los acusados principales no están en el país, ¿verdad? Sí. Existe una prohibición o un obstáculo que nosotros tenemos, que es el hecho de procesarlos a ellos en el territorio nacional. Y ellos fueron también procesados en el Brasil por hechos similares, de los cuales se acogieron a una suerte de delación premiada, ¿verdad? Eventualmente nosotros podemos remitir los elementos que tenemos para que sean juzgados por estos mismos hechos en el Brasil, pero yo creo que ellos ya parte de la conducta también realizada en el Paraguay formó parte de su delación, ¿verdad? Bueno, eso es una cuestión ya jurisdiccional que compete al gobierno brasileño, ¿verdad? Actualmente nosotros nos encontramos confeccionando lo que sería el comiso autónomo, ¿verdad?
Independientemente de que no se pueda lograr una condena porque no se pueda llevar un proceso en ausencia, nosotros vamos a solicitar el comiso íntegro, ¿verdad?, de todos los bienes que fueron objeto de tanto criterio de lavado de dinero de fuentes ilícitas provenientes de Brasil, ¿verdad?, y de otros lugares. Entonces, tenemos que hacer, es un proceso similar a una acusación penal, solo que el proceso se lleva en contra del objeto y no en contra de las personas, ¿verdad? Tiene sus particularidades, no es sencillo, pero más que nada lo que se analiza ahí es los documentos que prueban la titularidad y propiedad de los bienes. Exactamente. Claro, doctor. La semana pasada justamente hablamos con la ministra de Cenavico, sí, la doctora Teresa Rojas, y nos había dicho, nos dio una respuesta así: estoy esperando que el Ministerio Público presente el comiso autónomo, dice. ¿Usted cuándo más o menos prevé? Porque si no me equivoco, yo creo que en agosto del año pasado la doctora Liliana Alcaraz nos había dicho acá en una entrevista justamente acá por PDS que se estaba trabajando en el comiso autónomo. Ahora ustedes están confeccionando ese documento para presentar el pedido. ¿Cuándo más o menos usted estima que se haría ese pedido por parte del Ministerio Público? Y no te quiero mentir, ¿verdad? Yo estimo que si bien este juicio nos consumió una gran parte del tiempo, una vez que esto finalice ya vamos a tener la agenda un poco más liberada. El proyecto en sí del escrito, del esquema, ya está desarrollado, ¿verdad? Solamente que nosotros necesitamos, aparte, teníamos que tener una colaboración del Brasil, en el sentido que ellos tienen que informar que el hecho precedente de nuestro delito de lavado, que es un caso de corrupción en Brasil, ya tiene una sentencia definitiva y ya fue objeto de una resolución jurisdiccional en el Brasil. Teníamos una limitación porque el Brasil también estaba interesado en participar en la distribución de los bienes, teniendo en cuenta que el origen de los fondos son provenientes de casos de corrupción del vecino país, ¿verdad? Hoy ya tenemos la respuesta de la colaboración del Ministerio Público de Brasil, en donde ya tenemos esa información, ya podemos ofrecer y de alguna forma certificar que existe un hecho precedente y que eso nos habilita a nosotros a solicitar el comiso, ¿verdad? Entonces, con esta respuesta, nosotros ya estamos en condiciones, ya estamos hablando el proceso de confeccionar la parte documental y presentar el comiso, ¿verdad? Después tendrá otras derivaciones porque los bienes comisados tienen que ser llevados a remate, tiene todo un proceso, pero ya es en la parte administrativa, ¿verdad? Nosotros con el comiso y el traspaso de los bienes a favor del Estado, culminaría nuestro trabajo con relación a los bienes. Doctor, en el caso de que estos señores que están fuera del país se presenten a Paraguay y aleguen el non bis in idem, ¿esto correría o no, de acuerdo a lo que nos estás diciendo? Y justamente eso es una cuestión que habría que analizar, ¿verdad? Yo creo que justamente hay que ver qué abarcó la resolución del Brasil, ¿verdad? ¿Qué hechos fueron los que fueron juzgados por ellos? Y si eso efectivamente abarca hechos cometidos en el Paraguay, podría ocurrir lo que está mencionando, ¿verdad? Desde un principio penal. Pero no me quiero adelantar a eso porque eso es una cuestión que debe ser analizada en su momento, ¿verdad? Yo también trato de ser un poco práctico en el trabajo. Yo dudo mucho que estas personas se presenten en el Paraguay, ¿verdad? Entonces tampoco es que estamos enfocándonos en ese análisis. No, pero podría darse porque acabas de decir que la mayoría de los tipos penales ya fueron básicamente, o sea, de los hechos concretos por los cuales se lo investiga en Paraguay ya fueron penados en el Brasil, ¿verdad? Y sí. No sé, se me ocurre nomás la posibilidad de que ellos se presenten y digan: no, nosotros ya fuimos juzgados por la República del Brasil por estos mismos hechos y acá básicamente tenemos que tener, entonces ya tendríamos que tener nuestro sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Nos escapa un poco al análisis que podría darse, ¿verdad? Totalmente. Es una de las posibilidades. Cabe señalar que las reglas de competencia
sobre la atribución de juzgar un hecho punible, tanto en el Brasil como en el Paraguay y en todo el mundo son bastante similares, ¿verdad? Básicamente lo que requieren es que alguna parte del hecho punible, del hipercrimen que se desarrolló este delito, haya ocurrido en el territorio o su resultado haya sido también producido en el territorio, ¿verdad? En este caso, tenemos que los bienes ilícitos son producto de casos de corrupción en el Brasil, que posteriormente fueron transferidos a la República del Paraguay y acá fueron introducidos dentro del sistema financiero y fueron adquiridos bienes que son objeto o sea, son producto de ese hecho punible, ¿verdad? Entonces, habría que ver si ellos, la parte del lavado, que es concretamente la adquisición y ocultamiento de los bienes realizados en el Paraguay, fueron objeto de su investigación o si solamente se centró la investigación de ellos en los casos de corrupción ocurridos en el Brasil. Claro, claro. Doctor, ¿tienen ustedes así un monto estimativo, la lista de los bienes y a cuánto ascendería ese monto de los bienes de Messer? Y en su momento, bueno, creemos que los bienes transferidos que fueron a cuentas bancarias estaban alrededor de los 40 millones de dólares, ¿verdad? Pero hoy, según informaciones oficiosas, ¿verdad?, que en conversaciones con la Senadito, ellos nos comentan, bueno, que de hecho que por sí el bien por el transcurso del tiempo también adquiere un valor, o sea que eso va aumentando su valor y así también estas empresas produjeron utilidades y por lo tanto fueron incrementando también el valor total de los bienes. Hoy creería que ya está arriba del doble de lo que fue la transferencia inicial. Claro, creo que la ministra habló de 120 millones de dólares más o menos. Por ahí. Así es, eso creo que es una información que ellos tienen porque ellos son los que están administrando, ahora tienen todo, llevan los libros contables, llevan las facturaciones, o sea, ellos manejan las empresas y ellos son los más adecuados en responder a cuánto está la evaluación de los bienes. Claro, doctor, y también había una intención del Brasil, no sé si esto está plasmado en algún documento, compartir ese patrimonio, digamos, de Messer, 50% para Paraguay y 50% para Brasil. ¿Es así o no? Sí. Es así, ya hay un pedido formal, parte de la documentación que te mencioné, donde ellos nos comparten la información de la investigación, abarca o incluye un pedido de compartición. Eso si bien ellos nos comentan a nosotros vía asistencia jurídica internacional, no depende del Ministerio Público, ¿verdad? Eso ya va a ser una decisión jurisdiccional que va a depender en su caso del tribunal de sentencia, ¿verdad? O del tribunal de ejecución eventualmente. Cabe señalar que en ese sentido nosotros hemos firmado tratados internacionales en donde se establece la obligatoriedad o por lo menos la voluntad de compartición de bienes cuando se dan casos de similar naturaleza, ¿verdad?, donde son delitos transnacionales. Y así también hay que rememorar las reglas del comiso, en donde se establece que el comiso es una sola limitación, ¿verdad?, que es cuando estos bienes pueden interferir con el derecho de la víctima a ser resarcida, ¿verdad? En este caso, Brasil claramente fue víctima porque los hechos de corrupción ocurrieron ahí. Entonces, se pueden dar dos variables, ¿verdad? Que se firme algún tratado internacional de compartición o que mismo el gobierno brasileño se presente al juicio de comiso y reclame algún derecho sobre los bienes, ¿verdad? Pero como te digo, eso es una cuestión ya jurisdiccional, ya no le compete al Ministerio Público hacer la valoración de si corresponde o no la compartición. Claro, pero dentro de esa de la petición de ustedes, a ver un poco, si acordaron con su par brasileño, lógicamente van a dejar constancia de eso en el escrito presentado en ese pedido de comiso autónomo o no. No necesariamente. Si a mí me preguntás en forma técnica, a título personal, si corresponde a algún grado de compartición, yo creería que sí, ¿verdad? Pero eso ya, como te expliqué, ya no le compete al Ministerio Público, ¿verdad? Nosotros somos solo titulares de la acción para solicitar el comiso de esos bienes. Una vez que son transferidos al Estado paraguayo, ahí ya entran a regir otras reglas que forman parte del sistema penal, pero no dentro del proceso que estamos llevando a cabo.
Claro, bueno, ahora ese documento que usted dice que faltaba y ese pedido oficial de compartir el 50% de los bienes de Messer detectados en Paraguay, ¿de cuándo sería? ¿Esto es nuevo, doctor, o no? Sí, creo que llegó la semana pasada, por lo menos fue lo que ya me pasaron de la Dirección de Asuntos Internacionales, ¿verdad? Que en este caso el Ministerio Público es autoridad central para la tramitación de solicitudes de asistencia jurídica internacional. O sea, se puede decir entonces que oficialmente que la Fiscalía o la Procuraduría, creo que es del Brasil ahí, solicita Sí, oficialmente entonces el 50% de los bienes de Messer. yo no sé en qué porcentaje estamos hablando, ¿verdad? Solamente ellos quieren participar. Recordemos que nosotros tenemos reglas de distribución del comiso y en ese sentido todos los gastos que la Senavico incurrió para la administración de esos bienes no forman parte del comiso, ¿verdad? Eso es parte que la Senavico se asegura como institución encargada, ¿verdad? Y tiene un porcentaje. Fuera de ese porcentaje sería lo que se podría comisar. Y como te digo, yo no analicé ni se hizo mención en proporciones específicas. Eso ya va a ser cuestión de un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entre las altas partes, como te diría, el Paraguay y el Brasil. Doctor, ahora sí, para finalizar, nos envía producción. Nosotros estamos siguiendo casi a diario el desarrollo del juicio oral de OGD, ¿verdad? Sí, Y nos llamó la atención un tema que uno de los peritos dice en una cuenta bancaria, en el caso de OGD, el 50% es de Rubén y el 50% es de Fernando González Carjallo. Pero en el caso así de es. Ramón González Dar, sobre la misma cuenta dice que el 100% es de Fernando. ¿Cómo se interpreta esta contradicción entre el informe pericial? Y cabe señalar que nuestra investigación está mucho más adelantada, ¿verdad? Todo lo que sea el análisis de las cuentas bancarias ya fueron producidas en el juicio y ya fueron analizadas. Sí, Nosotros como Fiscalía tenemos una hipótesis del caso. En el otro caso, recién se ha presentado una acusación. Esa acusación posteriormente va a ser objeto de juicio y ahí se van a producir las pruebas y ahí recién se crean, o sea, se forman, o se establecen los hechos y se valoran los elementos de convicción. Nosotros en un caso ya estamos mucho más adelantados y nosotros tenemos los elementos para sostener que la cuenta era compartida. Eventualmente, esta decisión que incurra el tribunal en este caso también va a tener incidencia en el otro caso, ¿verdad? sí. Pero se da al revés. Es este caso el que incide en el otro y no viceversa. Claro, el otro caso es el que tiene que estar atento de cómo se resuelve en este caso. Así mismo. Mm. Correcto. Doctor, muchísimas, no sé si querés agregar alguna cosa más, algunas aclaraciones. No. Estamos Yo creo atentos. que, mira, como le dije, yo entiendo que muchas veces los tiempos de las personas no son los mismos tiempos de una investigación, pero que llevarle a la tranquilidad que las diligencias se están haciendo y eventualmente lo que importa es conocer cómo ocurrieron los hechos. Después sobre ese conocimiento y la búsqueda de la verdad real es donde se establecen las calificaciones y se abren los procesos, pero la investigación en sí, el objeto es conocer lo que ocurrió y que es lo que la ciudadanía, yo me imagino que es lo que quiere, ¿verdad? Sí, Así mismo es. Eso es lo que reclama la ciudadanía en todos los casos. Y es muy importante entonces que la Fiscalía realice todas las diligencias, esclarezca todas las dudas y brinde todas las explicaciones que la gente necesita para que se despejen esas dudas. Doctor, vos sos el hijo del ex fiscal general Aníbal Aníbal de Cabrera la Verón. Cruz Cabrera Verón. Sí, soy el hijo. Ah, perfecto. Marcos había ingresado en la Fiscalía con tu papá, acá Sí, Marcos, mi sí, sí. compañero. Por eso me acuerdo bien del nombre del doctor Aníbal de la Cruz. ¿Cuándo terminaste la facultad o Así es. antes era? No, cuando estaba en la facultad, en plena primer curso de la facultad. Ya ingresamos en aquella vieja época del Ministerio Público que estamos en el cuarto y en el quinto piso del Poder Judicial. En los orígenes e inicios del proceso penal actual. Exactamente, Así mismo en es. el 99. Ahí cuando, Así mismo. en la época de transición. Sé que los jueces de transición mandaban mucho cuando eso. Claro, su asesor Sí, en la sí, parte sí. penal era a ver un poco, Lovera, el papá de Claudio.
Sí, Asdrúbal Odinaldo de la Paz Lovera. así es, ese era el Y el secretario era el señor Juan Juan de Rosa Ábalos. Ábalos. Sí, Sí. ambos ya estarán tranquilos en un plano superior al nuestro ahora. El doctor... En un mejor lugar, como se dice. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Doctor, señor. muchísimas gracias por este contacto y la paciencia. Te seguiremos molestando porque siempre tenés casos de corrupción pública y lógicamente en consecuencia de interés para la ciudadanía. Que tengas una buena jornada, doctor. Gracias igualmente. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Sí, señor. El